Saludos, Romel Zárraga, director del Servicio de Atención de Emergencia. Dentro del programa de formación de urgencia, el autocontrol y la educación de las emociones es fundamental para nosotros poder alcanzar nuestros objetivos y tener salud. Porque si nosotros tenemos una idea irracional, una idea inadaptada, unas ideas que no nos dejan avanzar, pues nosotros vamos a tener problemas en la toma de decisiones, vamos a tener problemas en nuestra salud, podemos estar pensando algo que realmente no existe, y para eso es la terapia racional emotivo-conductual, para nosotros entonces darnos cuenta de cuáles son esas frustraciones y por qué se les llama frustraciones, porque en muchas oportunidades son situaciones, objetivos, metas que nosotros no hemos podido concretar o al 100%, bien sean materiales o bien sea en objetivos de vida, personales, pero que no lo hemos logrado concretar, y por lo tanto nosotros vamos a estar sintiendo, vamos a pensar y vamos a sentirnos de que no podemos alcanzar algo. Es como una barrera, es como algo que no nos ha dejado avanzar, y eso nos molesta desde el punto de vista mental. Todo el tiempo nosotros pensamos en algo y eso altera nuestra fisiología, y de allí es donde nacen muchas enfermedades, como es muy probable el 80% de las enfermedades que se base de ahí. Por eso nosotros puede que tengamos algún tipo de acción que no sea muy positiva, muy adaptada, muy sana, y es por eso de que pasa este ciclo de irracionalidad, vamos a llamarlo así, un círculo vicioso, más no un círculo virtuoso, que es lo que deberíamos buscar. Y por eso entonces tenemos reacciones que no son muy adecuadas, que no son muy adaptadas para nuestra salud, y es muy probable de que esas ideas nosotros las tengamos y no esté adaptado a la realidad, o no sean reales, o esas frustraciones no sean reales como tal. Entonces, bueno, por eso nosotros vamos a manejar esto con el modelo ABC. El ABC, donde el A es un hecho activador que generalmente es externo, ¿ok? Pero que se correlaciona con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, que en muchas de las oportunidades nosotros ya sufrimos de una depresión, de una ansiedad, y esto va conectado a las creencias. Fíjense que el A no se comunica, o el hecho activador no se comunica directamente con C, sino que pasa por B, ¿ok? Es en relación a las creencias. Nosotros tomamos nuestras decisiones es en base a las creencias. De allí se suma A más B y desencadena C. Por eso entonces nosotros siempre estamos de acuerdo a lo que nos pasa externamente. Alguien nos dice algo y nosotros enseguida no, porque puede ser esto. O sea, ya automáticamente hacemos un juicio de valor, o lo que se le denomina interpretación también de pensamiento. Pudiese ser cuando nosotros vemos a alguien, no, es probable que esa persona, yo me acerque y ve cómo me miró, cómo me trató. O sea, ya estoy prejuiciando a la persona. Aparte de eso, y estoy haciendo una interpretación de pensamiento en relación a su forma de ser para conmigo, ¿ok? Todo esto entonces nos da un ciclo de emociones que puedan ser adaptadas o desadaptadas. Nosotros tenemos que buscar cuáles son las situaciones que nos hacen explotar, ¿sí? Y allí es donde nosotros vamos a buscar realmente si están siendo reales. Es lo que yo creo es cierto, ¿sí? Lo que yo creo es cierto. Eso yo me lo tengo que preguntar también, porque todo el tiempo nosotros tenemos una conversación interna. Entonces de ahí parte el punto de vista de que si son reales o no las creencias que nosotros tenemos, que si está sucediendo, si realmente está presente, o lo estamos imaginando, o estamos sufriendo más de lo que pensamos que lo que realmente estamos viviendo, de lo que nos está pasando. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son esas creencias racionales e irracionales, cuáles son las creencias que debemos abordar con terapia,
y debemos ver cuáles son esas exigencias, si son dogmáticas, si es porque yo quiero, es que quiero que se realice de esa manera. Son exigencias muy dogmáticas que nos hacen la vida más terrible, o sea, más pesada, como que con más problemas, y es porque nosotros los estamos creando. Por eso mismo tenemos que ver la realidad de nosotros mismos y de una forma más flexible, no de una forma rígida. Por eso es que nosotros debemos de tener, o sea, menos exigencias dogmáticas. ¿Qué quiere decir dogma? O sea, es un patrón todo el tiempo que nosotros estamos manteniendo de forma dogmática, que tiene que ser de una manera. O sea, somos poco flexibles. Si nosotros tenemos una forma de abordar a alguien, bueno, otra persona puede tener otra forma de abordar a la persona y se cumple el mismo objetivo, que es lo que se quiere. Entonces, bueno, hay un diálogo interno con unas exigencias dogmáticas cuando nos decimos yo debo hacerlo bien, o bueno, no, para que la gente me quiera, entonces yo tengo que hacer algo, ¿sí? Y en caso contrario, si yo no hago eso, soy malo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nosotros siempre tenemos que estar buscando la aprobación de los demás? No necesariamente nosotros tenemos que tener la aprobación de los demás. Ahora, sin dañar a nadie. Todo esto, como me estoy pensando todo el tiempo que irán a pensar los demás, que irán a pensar de mí, o sea, ¿será que van a creer que yo soy malo? No. Son exigencias adaptadas a mis condiciones. Y por eso, si yo no lo hago, entonces la gente va a pensar que soy malo. Ahí es cuando comienzan entonces la ansiedad, la vergüenza, culpa e ira. ¿Ve? Entonces también puedo pensar, es que los demás tienen que tratarme a mí de una forma que yo digo que a mí me gusta, o sea, y no necesariamente debe ser así, o si no, no son justos conmigo. No, no necesariamente. Y si no, entonces ando juzgando a la gente, bueno, como no me tratan bien, entonces yo le voy a dar un castigo, o no me tratan como yo quiero, o como yo considero que son justos conmigo, y no debería ser. Por eso entonces vamos a la ira y a la agresión de forma pasiva también, o puede ser en presencia de actos violentos también. ¿Sí? Por eso mismo nosotros vamos avanzando y vamos desencadenando hechos que nos traen entonces acciones irracionales y vamos pensando que todo es muy malo, que es muy terrible, que yo no puedo tolerar esto, no lo puedo soportar, y son las etiquetas o las condenaciones de todo el mundo o de mí mismo. No, soy un desastre, no merezco que la gente entonces me respete. ¿Sí? Los demás entonces deben ser condenados porque no hacen lo que yo quiero. No necesariamente es así. Yo debo tener ideas flexibles, sin que me hagan daño a mí, sin que me perjudiquen mi salud y mis acciones. Hay personas que piensan entonces que el mundo es un asco si no hacen lo que yo quiero. ¿Sí? Una valoración negativa, como dice acá, de uno mismo y parte del mundo. Por eso nosotros debemos buscar creencias más adaptadas, más flexibles. Vamos a aplicar el modelo A, B, C, D. A ya lo hablamos, que son hechos activadores. B es creencia. Y C, por supuesto, que son nuestras conductas. Cómo nosotros actuamos en relación a todo lo que se nos presenta alrededor. Porque puede ser que sean por hechos externos, o sea, situaciones externas, pero que ya como tengo una creencia, ya como tengo una depresión, ya como tengo una ansiedad, ya como tengo una frustración, de ahí entonces voy a enmarcar, voy a tener una visión global de que nada sirve, de que nada funciona, ¿sí? De que debe ser como yo digo, de que si yo no hago lo que los demás quieren, entonces yo soy malo y no merezco la aprobación de ellos. Por eso nosotros esto lo vamos a resolver. Puede ser entre nosotros mismos, o sea, nosotros conversando, pensando en nuestras acciones, cómo debo mejorarlo, cómo es probable que me sienta muy bien, en un ejercicio de autoevaluación constante, de autorrevisión, o en unas discusiones con personas que realmente
nosotros sepamos de que nos valoran, nos aprecian. Una persona, o lo que se llama una persona espejo, puede ser la pareja, puede ser una persona de alta confianza realmente, o puede ser un terapeuta también. Y la E, por supuesto, esta discusión debe ser de una forma equilibrada para llegar a E, de una forma como si fuésemos un profesor, como algo muy filosófico realmente, donde no busquemos un culpable, sino que busquemos soluciones y que nos enfoquemos realmente es en la situación, no en la persona, sino en la situación. Y de allí, bueno, vamos a tener todo el tiempo, ya nace una filosofía racional que a nosotros nos da entonces una preferencia o una forma de hacer las cosas como más llevadera, de acuerdo a una perspectiva adecuada. Por eso nosotros siempre debemos argumentar de una manera lógica, empírica o pragmática, ¿ok? Siempre tenemos que basarnos en estos tres elementos, que son la lógica, la forma empírica y la forma pragmática. La forma lógica no quiere decir que si yo presento un examen tiene que suceder que tengan que pasarlo, no necesariamente, y esto se aplica a muchas cosas. El hecho de que yo haga un buen trabajo no quiere decir que todas las personas tengan que quererme, ¿sí? De que yo cumpla mis funciones no quiere decir que todo el mundo tenga que quererme. O sea, no se sigue lógicamente que tengas que pasar el examen, ¿sí? No es una consecuencia lógica de que tengas que aprobar un examen, no, ni tampoco de forma empírica. No existe una ley donde todo tiene que ser de alguna forma. ¿Quién lo dice? ¿Dónde está escrito? Es lo que nosotros llamamos un dogma, que tiene que hacerse de una forma, de una manera, y no vemos las situaciones de una forma global, de una forma general. Hay que salirse de la situación y ver cómo actuamos nosotros, cómo esa actuación impacta a los demás, cómo nos impacta a nosotros mismos, cómo impacta a nuestra familia también. Y por eso entonces ver de que de una forma empírica nosotros podemos estar analizando todo el tiempo. Ahora también, si vemos que no va a cambiar, por ejemplo, si usted tiene cortes eléctricos, eso no depende de usted. Si usted todo el tiempo se está molestando, su frecuencia cardíaca va a aumentar, su frecuencia cardíaca se va a elevar y va a elevar la presión arterial. Entonces pasa allí a tener ahí una enfermedad ya más a profundidad. ¿Qué es lo que debemos de tener? Ideas más prácticas, más adaptadas, de acuerdo a lo que esté sucediendo. Hay que buscar ideas, formas de que nosotros podamos resolver las situaciones, que hagan sentir a la persona de una mejor forma, de que podamos salir de la situación con un equilibrio, con una paz entre todas las partes. Y debo pensar, ¿realmente esto que estoy haciendo es de provecho para mí? ¿Sí? Y si no es eso, y si es que puedo actuar de otra forma, también tengo que buscar, evaluar y considerar ideas más adaptadas, más prácticas. Por ejemplo, se pincha un caucho o se rompe una pieza de algo, un desperfecto, y no puede suceder. ¿Quién lo dice? No es lógico, como que no es lógico, ha sucedido. Es decir, no es lógico que pueda dañarse, o sea, es lógico que pueda suceder. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar, cómo resolver este tipo de situación. O sea, ¿qué vamos a ganar nosotros con quejándonos, lamentándonos? No, vamos a buscar más ideas adaptadas, ¿sí? Una resiliencia, eso lo tenemos que buscar. Debemos utilizar una filosofía más adaptada de vida. Debemos aceptar lo que está sucediendo y comprometernos a cómo resolverlo con los recursos que tenemos. No acostumbrarse, pero sí aceptar que realmente podemos resolverlos en este momento, para nosotros sufrir menos, tener un impacto menos. Nuestros órganos sufren cada vez que nosotros pensamos, porque cuando pensamos sentimos, y cuando sentimos lo hacemos. Y eso es lo que sucede cuando tenemos ideas irracionales, cuando tenemos ideas de frustración, cuando nos da rabia, ira.
nuestra frecuencia cardíaca aumenta, nuestra presión arterial aumenta, nuestro corazón sufre, nuestro cerebro sufre, nuestros órganos se dañan. Y es lo que nosotros no debemos hacer, debemos evitar, debemos buscar una mejor solución. Por supuesto que sea adaptada a nuestras necesidades, sin hacerle daño a nadie y que no impacte de forma negativa al resto, o al menos lo mínimo. Bueno, para eso vamos a aplicar siempre una filosofía muy racional, un estilo muy directivo para el momento de que nosotros tenemos que dirigir nuestras emociones, cómo lo vamos a pensar, cómo lo vamos a hacer. Debemos ser muy empáticos, muy positivos, escucharnos nosotros mismos, no exigirnos tanto cada día. Tenemos que ver nuestras limitaciones y buscar la adaptación para disminuir ese estrés. También tenemos que aceptar de forma incondicional y verdadera de que ha sucedido algo y que lo podemos resolver. ¿Cómo? Comprometiéndonos realmente. Y por eso, al momento de que nosotros, en el caso de que estemos conversando con una persona, vamos a utilizar un lenguaje verbal adaptado, tranquilo, ¿ok? Un lenguaje no verbal también adaptado, tranquilo. No hay necesidad de que tengamos fases de fuerza, un tono de voz alto. No, al contrario, vamos a escuchar a esta persona. Vamos a evaluar qué es lo que le está desencadenando eso. Es externo, es interno. Vamos a ayudarlo a buscar, a ver qué creencias son las que están haciendo que eso explote realmente. Si son problemas internos, son problemas secundarios a los hechos activadores. Si realmente tiene una situación interna como ansiedad, como depresión, ira, vergüenza o algunos otros trastornos que puedan desencadenar estos hechos activadores también. Y muy importante es que muchas veces los internos pueden ocultarse con los primeros, pues con los externos. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Detectar esas ideas irracionales, ¿sí? Imperativas, o sea, fuertes, dogmáticas, porque tienen que ser, o sea, obligatorias, dogmáticas. ¿Realmente yo debería hacer esto? ¿Necesito sentirme así? ¿Estas necesidades son reales? ¿Por qué todo el tiempo me tengo que hacer un planteamiento de vida o muerte? Tengo que analizar esos pensamientos irracionales. Cuando nosotros escuchemos a una persona, no, porque yo no lo hice bien, no, porque ustedes, porque ellos no lo hicieron bien, tú eres una persona demasiado mala conmigo. Cuando la persona utiliza esas palabras de terrible, catastrófica, ahí es donde nosotros debemos enganchar a la persona y conversar con ella para decirle que por qué está pensando rígidamente y por qué es insoportable esta situación y por qué todo cree que es malo. Debemos llevar a esas preguntas a la lógica, si realmente son lógicas, si son empíricas, haciéndolas más pragmáticas. Hay que hablar con la persona de una manera muy equilibrada y nosotros mismos también. Hay que buscar nuevas ideas, hay que buscar nuevas formas de hacer esto, hay que buscar más estrategias, a ver si que realmente esto, lo que yo deseo o lo que estoy sintiendo es la verdad o no. Por eso es importante que nosotros todo el tiempo busquemos qué le molesta a la persona, cuáles son sus inconvenientes, ¿sí? Y por eso entonces vamos a aplicar el modelo ABCD, o sea, qué es lo que lo adversa, cuáles son sus creencias y cómo actúa, esas consecuencias emocionales y conductuales en base al debate, una discusión muy equilibrada, muy respetuosa, ¿sí? Muy educativa, llegar al pasado a buscar son soluciones, a tomar ejemplos, no a tomar el sufrimiento y a destruirnos y a culparnos de lo que puede haber sucedido, para que de ahí entonces, de ese debate, puedan salir nuevas ideas y nuevas conductas.